Muy buenas tardes, estimados estudiantes del curso Bases de Datos Avanzada. Hoy, siendo 7 de septiembre de 2023, nos encontramos ya realizando la etapa 2, diseño de la solución, la cual, pues, como ustedes pueden identificar, es la segunda etapa de las 5 que se están integrando en el curso. Entonces, con ella vamos a seguir trabajando en esta metodología de aprendizaje basada en problemas que llevamos, y pues esta segunda fase toma como insumo la primera fase que hemos realizado. Recuerden que estamos trabajando en la primera unidad, nuestro concepto sobre el lenguaje de consulta estructurado SQL. Y hoy vamos a tratar de revisar un poco de conocer bien qué es la definición de ese lenguaje de consulta estructurado SQL, qué es el lenguaje de definición de datos, qué es el lenguaje de manipulación de datos, pronto saber un poco de los operadores, consultas y funciones, ¿verdad? Entonces, en eso, pues, vamos hoy a enfocarnos un poco. También trataremos de hacer una parte práctica, pues, para que ustedes puedan ir avanzando en el desarrollo de su actividad de este momento. Recuerden, pues, que estamos, como bien lo indica, desarrollando el resultado de aprendizaje, que es crear consultas y funciones en bases de datos relacionales a través del uso del lenguaje SQL que permita la gestión de la información en la toma de decisiones. Entonces, ese es como lo que pretendemos como resultado de aprendizaje en esta etapa en que ustedes, pues, se encuentra la agenda de actividades. Como lo bien lo indican aquí, es la segunda actividad, ¿verdad?, que pertenece a la unidad 1, y esta también es individual. Sin embargo, le recomiendo a todos ser muy juiciosos, porque esta actividad tiene un peso evaluativo de 120 puntos, que es bastante significativo. Empezó el 31 de agosto y va hasta el 28 de septiembre, o sea que tenemos prácticamente 20 días para terminar esta actividad. Les recomiendo, pues, ser muy juicioso con ese aspecto. Recuerden que tenemos los 3 entornos para trabajar. En el entorno de información inicial, y pueden revisar la agenda y el foro de noticias. En el entorno de aprendizaje, pues van a encontrar la guía de actividades, el foro de discusión. Aquí pueden también encontrar los espacios para interactuar con el docente, ¿verdad? También para ir haciendo sus aportes y, pues, lógico, realizar la consolidación de su trabajo. Finalmente, en el entorno de evaluación, debe hacer la entrega final de ese trabajo que usted ha realizado. Muy bien. Entonces, durante el transcurso, se pretende que usted pueda, pues, primero leer la guía, luego seleccionar aquí tiene que seleccionar las preguntas que están y responderlas, ¿sí? Unas preguntas motivadoras que están ahí en el foro. Tiene que hacer tiene que seleccionar mínimo a un compañero. Es de los 5, usted selecciona un compañero mínimo y le hace un comentario crítico sobre su respuesta. No es decirle, muy bien, compañero, me parece muy bien su pregunta. No, es decir por qué considera que está bien o por qué considera que no está bien, ¿cierto? Luego tenemos que aplicar las técnicas de normalización, crear el modelo relacional, ir dejando todos esos aportes en el foro, mejorar la base de datos que ustedes han realizado a partir del lenguaje DDL, insertar información a las tablas de la base de datos y hacer algunas
indicaciones de manipulación de datos como se pide en la guía. Luego también deben de realizar algunas consultas, funciones, tienen que aplicar algunos operadores, finalmente hacen esa consolidación de todos esos aportes y usted presenta su trabajo final. Van a tener, como les dije, los criterios de evaluación, 4 criterios, que pues tienen sus pesos evaluativos respectivamente para 120 puntos. Por favor, tener en cuenta que el informe debe ser bien presentado, cumpliendo las normas APAS, que se evidencie claramente y fundamentada en otros autores, esas respuestas que propone de manera oportuna en el foro la participación y pues que cree correctamente la base de datos con el uso de los lenguajes DDL, DML, ¿verdad? Que se les proponen. Recuerden que el acompañamiento docente ya lo tenemos claro a través del canal de Teams o a través de la herramienta Teams. Ya está el canal, ustedes pueden entrar, dejar sus inquietudes o cualquier solicitud a través de ese medio. En el mismo foro de discusión, si quiere comunicarse directamente con el tutor o de forma en línea, me escribe por el canal de Teams, ¿verdad? Si de pronto en el momento usted quiere dejar una pregunta que puede ser respondida luego, en otro momento, pues lo hace a través del foro de discusión y ya eso se considera comunicación asincrónica. Entonces, ahí tienen las dos formas de comunicación, sincrónico y asincrónico, para que puedan pues, tener la atención y la orientación pertinente cuando se requiere. Bien, ahorita pues vamos a entrar un poco a lo que es el componente teórico. Antes de eso, me gustaría confirmar que me están escuchando bien. Sí, sí, señor, estamos escuchando. Sí, señor, perfectamente. Perfecto, por favor. Ok, muy bien, gracias. Listo, entonces, antes de iniciar lo que ya les había mencionado, vamos a hablar un poco de lo que es la definición del lenguaje de consulta estructurado SQL. Pero me gustaría que cualquiera de los que están en sala me pueda decir qué entiende por base de datos. O sea, ¿qué entiende usted por base de datos? Voluntario que alce su voz. Creo que Adelante, la César. base de datos es una forma, ya, es como una forma de recopilar y organizar la información. Exactamente, pienso yo. Muy bien. No sé si quién quiere dar otra opinión. Hernán, adelante. Buenas tardes, compañeros y tutor. Pues para mí la base de datos es un conjunto de acciones que se realizan o actividades que se realizan en un proceso. Muy bien. John, Alexander. Pues para mí, una base de datos, un conjunto organizado que tiene una estructura de información. En esos, digamos que se almacena información o básicamente datos, registros, que permite, pues obviamente, gestionar, recuperar, consultar, obtener información y realizar diferentes tipos de operaciones dentro de esa estructura como tal. Excelente, John. Muchas gracias. ¿Por qué le hago esta pregunta, muchachos? Porque muchas veces hablamos de las cosas y de pronto cuando nos preguntan un concepto, aunque es para nosotros tan natural hablar de ello, no tenemos como clara la secuencia de la definición, ¿verdad? Entonces creo que todos pues, tienen muy claro qué es una base de datos y entonces aquí lo que de pronto vamos a aclarar es, una base de datos está constituida por un conjunto, primero que todo, de información que es relevante, ¿verdad?
ya sea para una empresa, una entidad o hasta para una persona, ¿sí? Y lo que en realidad busca son que poder almacenar algunos procedimientos, controlarlos, gestionarlos, administrarlos. ¿Para qué? Para que esa información siempre, no sé si ustedes se acuerdan de esa pequeña definición, esté disponible y sea confiable. Entonces, siempre se ha visto que, o comparan una base de datos como una caja o un archivo donde usted guarda mucha información, pero en esta vez usted está guardando, son datos, o sea, en un espacio digital, ¿sí? Datos en un espacio digital. Y esos datos, al interactuar o al intercomunicarse entre ellos, conforman o forman la información. Entonces, a eso nos Profe, referimos cuando profe, hablamos de bases de datos. Sí, adelante. profe, es como establecer una clase de conexión o una conexión estructural entre ambas bases que tenga una comunicación una comunicación estable. No te entendí muy bien, creo que eres César, tienes como un poco de interferencia. Pero bien, entonces, miren, pero para que esta información esté, digamos, se considere información o que cumple los requisitos de una base de datos, primero, ¿verdad? Los datos están interrelacionados. Recuerden que muchas veces nosotros hablamos de unas relaciones en la web pasada, ¿sí? Entonces, esos datos están interrelacionados y sin redundancias innecesarias. Hoy vamos a hablar un poquito de pronto de esas formas normales de cómo nosotros tenemos que validar, hablando de bases de datos relacionales, para que podamos evitar la redundancia de datos. La web pasada hablamos un poco de cómo romper las relaciones de muchos a muchos, ¿verdad? Que lo hacíamos a través de una relación intermedia. Bueno, entonces, son formas en que evitamos la redundancia de datos. Los datos son independientes de los programas que se usan. O sea, nunca los datos que se almacenan en una base de datos dependen del programa que se use o del gestor de base de datos que se use, ¿cierto? Los datos siempre van a ser los mismos. ¿Sí? En este caso, cuando hablamos de un dato, hablamos del valor que, que tiene un atributo que se almacena en un espacio de memoria. ¿Okay? Entonces, se emplean métodos determinados para incluir datos nuevos, para borrar, para modificar o recuperar esos datos almacenados en esa base de datos. Entonces, miren todo lo que implica una base de datos, ¿verdad? Entonces, una base de datos se puede definir así, como ustedes lo han manifestado, como un espacio digital donde se almacenan datos interrelacionados que permiten gestionar información, ¿sí? Cuando hablamos de gestionar información, podemos decir de modificar, de actualizar, de eliminar, de consultar, ¿ok? Muy bien. Sin embargo, una base de datos no existe por sí sola, ¿sí? Para que pueda existir una base de datos, se debe también saber que existe un sistema de gestión de bases de datos para yo poder acceder a ese motor de base de datos. Entonces, ¿qué es un sistema de gestor o de gestión de base de datos? Es una aplicación, ¿sí? Un software, ¿verdad? Que puede ser comercial o puede, pues hay algunos gratuitos también, ¿no? Pero son software, ¿verdad? O aplicaciones, como de pronto ustedes lo quieran nombrar, que permiten construir y gestionar bases de datos, ¿sí? Proporcionando al usuario de la base de datos las herramientas necesarias para realizar las siguientes tareas. ¿Cuáles son las tareas? Definir la estructura de la base de datos, ¿sí?
¿Cuál es la estructura de la base de datos? Esa que nosotros realizamos o analizamos en la fase 1, donde diseñamos todas las tablas, todas sus relaciones, todo lo que va a llevar esa base de datos, ¿verdad? En eso que hicimos, en ese papel, por decirlo así, lo podemos llevar a una aplicación, ¿sí? Que se llama Sistema Gestión de Bases de Datos, donde podemos crear esa base de datos con esa estructura que hemos diseñado. También nos permite hacer todo el tema de manipulación de datos, mantener la integridad de la información, proporcionar control de la privacidad y la seguridad de los datos en la base de datos, permitiendo el acceso a los mismos, de pronto a usuarios autorizados, porque nosotros podemos denegar algunos accesos desde nuestra base de datos. Eso lo vamos a ver más adelante en próximas etapas. Entonces, ¿qué gestores de bases de datos pues conocemos? Pues conocemos mucho. Tenemos a Oracle, que es con el que estamos trabajando. Algunos podrán conocer a MySQL, otros conocen a PHP-MyAdmin, otros conocen a Progress. Bueno, en fin, existen muchos sistemas de gestión de bases de datos, ¿verdad? Bueno, cuando ya entramos en materia, ¿verdad? Que queremos saber qué es el lenguaje SQL, ¿sí? Las siglas lo dicen, es el lenguaje de consulta estructurado. O sea, ese es un lenguaje que me permite a mí, como administrador de una base de datos, poder acceder a esa base de datos. ¿Para qué? Para crear cualquier objeto en la base de datos, para poder manipular cualquier objeto de la base de datos, para poder controlar cualquier permisos en esa base de datos y también para hacer algunas transacciones en esa base de datos. Bien, entonces, cuando hablamos del lenguaje de definición de datos, tenemos que tener claro algunos comandos que utilizamos ahí. El primero es el create, ¿verdad? El segundo es el alter, el drop, el truncate, el comment y el rename. Entonces, todos esos me van a permitir a mí crear, por ejemplo, si estamos haciendo de crear en una base de datos, cualquier objeto, una tabla, un trigger, una vista, en fin, todos los objetos de una base de datos que yo pueda crear. Si con el alter yo puedo alterar todos esos objetos de una base de datos. Por ejemplo, puede ser una tabla, puede ser un usuario, puede ser una vista que yo puedo con el alter alterar. Igual con el drop para eliminar, el truncate también más específico para eliminar una parte de ese objeto, más no todo el objeto. En fin, ahorita vamos a ver qué significa cada uno de esos. Pero lo importante es que al menos, quiero que tengan claro, en esta parte de esta etapa vamos a tener claro qué es el DML, ¿verdad? Y el DDL y el DML, ¿sí? Por ejemplo, el DML es toda la parte de manipulación de datos. Aquí yo puedo seleccionar, insertar, actualizar, eliminar, ¿verdad? Con la parte de control, el DSL, ¿sí? Yo puedo hacer todo el tema de asignar permiso, de revocar permiso, de dar control sobre algo, de dar un rol, en fin, todos los accesos que yo pueda o permisos que yo pueda suministrar en una base de datos a los objetos de una base de datos. Y acá, esta parte que quiero que la conozcan, pero que no la vamos a trabajar muy específicamente en el curso, es toda la parte de transacciones, el lenguaje de control de transacciones en una base de datos, ¿sí? Esto no lo vamos a trabajar de forma específica, sino que va a quedar un poco tácito dentro de nuestro curso. Entonces, pero quiero que sepan que así se estructura o se conforma o todas las características que tiene el lenguaje SQL, ¿ok? Bien, entonces, ya como para tener más claridad de qué es el lenguaje SQL, sabemos y tenemos claro que es un lenguaje, ¿sí?
que es un lenguaje y es estándar. Ya se dice que es de cuarta generación porque es un lenguaje que no está orientado tanto al código máquina, sino que uno lo puede entender en el lenguaje natural como persona, ¿sí? Entonces, además de eso, es un lenguaje normalizado. Pues como ser normalizado, hablamos de que está estandarizado. Otros autores lo consideran un lenguaje de programación utilizado para administrar y consultar bases de datos relacionales. Hay que ser muy específico aquí, bases de datos relacionales. Utilizado por diferentes motores de bases de datos. Yo a ustedes les mencioné los diferentes motores de bases de datos, ¿sí? Entonces, los motores de bases de datos utilizan un lenguaje SQL, o sea, un lenguaje de consulta estructurado para acceder a esos datos que yo tengo almacenados en una base de datos. Muy bien. Entonces, ¿qué se puede hacer con el lenguaje de consulta estructurado? Se pueden, como lo pueden ver a través de sus comandos o cláusulas, ¿cierto? Yo puedo acceder a los datos, ¿sí? Como ya lo pueden ver, yo tengo una serie de comandos, puedo tener también una serie de cláusulas, de operadores o funciones, ¿verdad? Estos elementos se combinan en las instrucciones para, como ya les mencioné, crear, actualizar, manipular los datos en una base de datos. Algunas tareas muy importantes del lenguaje de consulta estructurado está basado básicamente en la recuperación de los datos cuando yo quiero saber qué información hay en una tabla, ¿cierto? Puedo hacer recuperación de datos con algunas sentencias, la inserción de datos, la actualización de datos o la misma eliminación de esos datos, ¿sí? Entonces, todo esto es importante porque, chicos, para que tengan claro cuando les hablen a ustedes de qué es el lenguaje de consulta estructurada, ¿cierto? Entonces, yo como administrador de base de datos puedo, como lo pueden ver aquí en la imagen, tener una consulta, ¿sí? Una consulta que se ejecuta en un sistema de gestión de bases de datos que he construido con el lenguaje SQL, ¿verdad? Entonces, esta es una, digamos, una consulta que está en lenguaje SQL, vuelvo y repito, en un sistema de gestión de bases de datos cualquiera, ¿sí? Independientemente del sistema gestor de bases de datos. Yo realizo esa consulta y se envía esa instrucción a una base de datos, o como se diría en inglés, un database, ¿cierto? Ese database o base de datos entra a sus tablas o a donde tiene esos datos almacenados y dependiendo la consulta me muestra esa información, ¿sí? Entonces, se realiza la consulta, se envía a la base de datos y la base de datos muestra la información dependiendo lo que se le está pidiendo. En este caso, select, look, o sea, que seleccione, ¿verdad? De la tabla look, perdón, de la tabla departamento, va a seleccionar el look, o sea, el campo look de la tabla departamento, ¿cierto? Y ahí va a mostrar todo lo que tiene ese campo. Entonces, ese campo, llega aquí la solicitud y diga, venga, muestre, base de datos, muestre todo el look que tiene usted en la tabla departamento, ¿cierto? Entonces aquí lo muestra. Muy bien. Chicos, preguntas hasta acá. Buenas tardes, tutor. Sí, señor. Adelante, Julián. Buenas tardes. Tutor, lo que pasa es que pues yo no tengo claro así el sentido, en el sentido de la relación de la base de datos. O sea, me confundo entre relación y cardinalidad. Entonces, ahí es donde tengo como esa duda. Ok. Bueno, entre relaciones y la cardinalidad.
ahorita, más adelante, me recuerda, ¿viste? Para volver allá, porque eso hace parte ya del análisis como tal de las entidades, ¿sí? Entonces, ya ahorita que más adelante especificamos muy bien eso. El tema de las relaciones y la cardinalidad. Bien, excelente la pregunta. Ya ahorita le damos respuesta a eso para poner un ejemplo. Mientras tanto, vamos a seguir acá entonces con los conceptos de lenguaje de consulta estructurado SQL. Bien, ese sería todo lo que hacemos con ese lenguaje, pero ese lenguaje tiene también intrínsecamente dentro de él algunas divisiones, ¿verdad? Esas divisiones vienen siendo el lenguaje de definición de datos, que es el que nos permite a nosotros, o son toda aquella serie de comandos, no sé, como ustedes quieran referenciarlo más bien, comandos o sentencias utilizados ¿para qué? Para definir, modificar y gestionar la estructura de la base de datos. Cuando hablo de estructura, hablamos de crear las tablas, ¿verdad? De crear la base de datos, ¿sí? Hablo de modificar las tablas, hablo de eliminar una tabla o algún elemento de esa tabla, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, es el conjunto de comandos y sentencias utilizados para definir o modificar y gestionar la estructura de la base de datos. Se utiliza principalmente para crear tablas, alterar tablas y eliminar tablas. Es de los objetos, ¿cierto? Cuando hablamos de un objeto, repito, de una base de datos, hablamos de tablas, de índices, de vistas, ¿cierto? De un trigger, de un procedimiento almacenado. Todo eso son objetos de bases de datos. Un usuario es un objeto de una base de datos, ¿sí? Entonces, cuando estamos definiendo en bases de datos, todo eso que yo puedo crear hace parte o lo podemos hacer con el lenguaje de definición de datos. Los comandos principales, como ya se los había mencionado, son el create, el arte, el drop, el truncate y el rename. Entonces, ¿para qué sirve el create? Esta sentencia crea un nuevo objeto. ¿En dónde? En la base de datos, como una tabla, una vista, un índice, un usuario, bueno, en fin, cualquier objeto, ¿cierto? El alter es la sentencia que se utiliza para modificar un objeto de la base de datos, ojo, que ya exista. Pues si no existe, no lo puedo modificar. El drop, esta sentencia se utiliza para eliminar un objeto de la base de datos. Ojo, tiene que existir. Si el objeto no existe, no lo puedo eliminar. El truncate, igual que el drop, ¿verdad? Esta sentencia se utiliza para eliminar todas las filas de una tabla. Escuchen bien, pero a diferencia de la sentencia drop, conserva la estructura y los índices de la tabla. O sea, en este caso, borra toda la información de la tabla, pero no borra el objeto tabla. ¿Sí? Y rename, pues que yo pueda, esta sentencia me permite cambiar un nombre, modificar el nombre de un objeto. Si no estoy de acuerdo o por algún motivo, puedo alterar o modificar ese nombre. Entonces, con estos sentencias o estos comandos, yo puedo hacer toda la parte de definición de datos en mi base de datos. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar un poco del lenguaje de manipulación de datos, o el DML. También es un conjunto de comandos y sentencias utilizados para, ojo, interactuar con los datos almacenados en la base de datos. Y aquí ya yo he creado toda la estructura. Aquí ya voy a interactuar con los datos que ya están almacenados en la base de datos. ¿Sí? Entonces se centra en las consultas, en la inserción de datos, en la actualización de datos y en la eliminación de datos dentro de las tablas o alterar algún objeto, ¿verdad? Que se encuentre ya en la base de datos. Entonces, aquí vamos a ver que podemos utilizar la sentencia select
con la sentencia select yo puedo recuperar filas, ¿verdad? O los datos de una fila que se encuentra en una tabla de la base de datos. También puedo consultar columnas o puedo extraer información de las tablas con algunas otras funciones o algunas otras cláusulas. Más adelante vamos a ver cómo funciona la sentencia select. El insert, pues como su nombre lo indica, nos permite a nosotros insertar nuevas filas a una tabla de la base de datos. El update permite cambiar el contenido de los registros de una o varias columnas en una tabla. Entonces, yo update puedo hacer una actualización de los registros, ¿verdad? El delete me permite a mí eliminar uno o varios registros de una tabla, de una misma tabla. Este merge es uno que, bueno, no se utiliza tanto, pero hace parte de DML, para que ustedes lo conozcan. Combina las operaciones insert, update y delete en una sola sentencia para sincronizar datos entre dos tablas. El CAL, más que todo se utiliza ya en los procedimientos almacenados, cuando yo hago un llamado de una función, de un procedimiento almacenado, ¿sí? Cuando yo llamo a esos procedimientos que ya yo he almacenado en mi base de datos, utilizo la sentencia CAL. Esto lo vamos a ver, esta utilidad pues la vamos a ver más que todo cuando veamos PLSQL, ¿sí? Y aquí vamos a utilizar esta sentencia CAL. Y estas dos últimas, que más que todo se utilizan como para el control, es bloquear una o varias tablas en una base de datos. Lo hacen con el loop table o el explain plat, que nos permite a nosotros como gestores de bases de datos, como administradores de bases de datos, obtener información sobre cómo un sistema de gestión de bases de datos de BMS plantea ejecutar una consulta específica. O sea, entonces, con esta sentencia yo puedo obtener la información específica de esa consulta. Chicos, ¿preguntas hasta acá? Yo creo que las preguntas salen al momento de la práctica. Cuando uno lo está realizando es que empiezan a salir las dudas, pero hasta el momento bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, los operadores, aquí no vamos a entrar mucho en detalle, yo creo que ustedes conocen todo el tema de los operadores. Aquí tenemos operadores aritméticos, operadores booleanos. Los operadores aritméticos pues son aquellos que me permiten hacer a mí todo lo que es tema de suma, resta, multiplicación, división. Los operadores booleanos son aquellos pues que me permiten hacer las comparaciones falso-verdadero, ¿sí? Y en la guía pues ustedes tienen la serie de los operadores. Entonces, esos operadores son un símbolo que especifican una acción que se realiza en una o más expresiones dentro de las bases de datos haciendo uso del lenguaje de consulta estructurado. Las funciones, o aquí hablando ya de más que precisamente de los join, entonces ustedes pueden encontrar esas operaciones como son el let join, ¿verdad? Que me permiten a mí obtener la información de la tabla que se encuentra a la izquierda, el right join de la tabla que se encuentra a la derecha, el outer join, que es la combinación de las dos tablas, o sea, los datos que contienen las dos tablas. El inner join, pues que específicamente es la intersección, o sea, los datos que tienen entre común esas dos tablas. Y así sucesivamente, chicos. Entonces, esto hablando ya de las funciones y consultas que más adelante ustedes van a realizar. Bien. Bueno, para la parte práctica, primero quiero pues recordarles que tienen unas preguntas, aquí están, voy a mostrarles la guía, que sería la primera parte que van a desarrollar, ¿verdad? A partir de esa lectura que ustedes deben de hacer, deben de responder estas preguntas que están aquí, ¿verdad? La primera es, construya el concepto de qué es una base de datos relacional, ¿sí? Miren que ya hablamos de bases de datos, pero entonces
específicamente hablen de las bases de datos relacional, ¿sí? Ya tienen una breve explicación que hemos realizado sobre eso. Luego, reflexionen sobre cuál es la importancia del proceso de normalización. O sea, por qué es importante normalizar nuestras tablas, ¿verdad? Y finalmente, comprenda cuál es la relación y diferencia entre el lenguaje de consulta estructurado y el lenguaje de definición de datos, en el lenguaje de manipulación de datos y el lenguaje de control de datos. Ya lo hemos abordado en esta pequeña teoría que hemos dado. Entonces, esas 3 preguntas, ustedes las van a resolver, ¿sí? Creo que, pues, para profundizar, si lo quieren hacer, pueden hacer uso de los enlaces o el contenido temático que tienen en el curso. Profe, Chicos, esta pregunta nosotros tenemos que colocarla en la guía de la actividad, la que vamos nosotros a resolver, pero también tenemos que compartirla en el foro. no, tienen que responder las 3. O sea, usted tiene que responder las 3, ¿sí? Y va a seleccionar, miren, pero para responder esas 3 preguntas, chicos, miren, tengan en cuenta el número de palabras, no van a copiar y pegar de internet. Recuerden que deben de citar. Si no citan, pues lógicamente que lo voy a tener en cuenta. Deben de citar, mira aquí, mínimo 2 autores, uno nacional y uno internacional. No están haciendo las citas. O sea, están colocando los conceptos y no están haciendo las citaciones. Cuando yo me refiero a citas, es según la norma APA. Yo digo, según Mariano Romero, ¿cierto? En la web conferencia tal, e informa que el lenguaje de definición de datos es esto, esto y esto y esto. ¿Ya? Ya ahí estoy haciendo una cita o estoy haciendo una citación de un autor. ¿Sí? No es copiar y pegar. Sí, Y recuerden, si hay citas directas, cuando ustedes citan directas, indique que es una cita directa menor de 40 palabras o mayor de 40 palabras. ¿Sí? O sea, aprendan a hacer las citas en sus textos. No es capricho del docente, sino, chicos, formen, o sea, adquieran la cultura de citar al momento de escribir. ¿Sí? Bien, entonces, cada estudiante debe responder las 3 preguntas. Luego de que responda las 3 preguntas, puede ir respondiendo una a una en el foro si quiere, pero también debe tener claro que debe tomar la respuesta de un compañero mínimo. Mínimo un compañero, pues si quiere hacerla de todos los compañeros bien, pero mínimo de un compañero y hacerle un comentario sobre lo que ha realizado o lo que ha contestado sobre las 3 preguntas. ¿Sí? profe, pero ahí vuelve el tema, exactamente de las 3 preguntas, nuestra pregunta exactamente tenemos que responderla. De ahí responderla, nosotros la colocamos en el foro, o sea, la compartimos en el foro y aquellos compañeros que lo vayan haciendo su criterio exactamente o que nosotros tenemos, o sea, resolviendo las preguntas exactamente que tenemos relacionando. Pienso yo. Sí, pero recuerda, cada estudiante debe responder las 3 preguntas. O sea, son 3 preguntas las cuales se deben responder. Cada uno debe responder las 3 preguntas. Luego toma lo que un compañero ha dicho sobre esas preguntas y de acuerdo a lo que usted ha investigado, también le puede hacer un comentario si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que él está diciendo. ¿Sí? Recuerden, aunque la información sea la misma, todos procesamos de diferente forma ese conocimiento. De todas formas, eso hay que consultarlo con el foro para que podamos terminar de resolver la actividad, porque nosotros tenemos que estar comentando exactamente sobre la cuestión de la pregunta del compañero. Así es, muy bien. Entonces, no se les olvide hacer las referentes, entonces responder las preguntas, notificar en el foro, seleccionar al compañero, comentar al compañero y sobre todo hacer las citas de esos autores. Muy bien, acá no sé si ya todos de los que están aquí en sala
ya crearon la cuenta en Oracle. Me imagino que César no la ha creado, porque fue lo que expresaste en la mañana, ¿verdad? Ahorita Sí, antes de la empezar. he creado. ¿Sí? Necesito el grupo de Team Perfect. La dirección del... Acá en el chat, aquí en el chat, ahorita antes de empezar la reunión, copié el enlace para que puedan entrar, ¿sí? Y en el chat, para que puedan entrar a la herramienta de Oracle Apex, ¿sí? Es que la cosa es que ya no lo tengo habilitado. Ok, entonces lo dejaré publicado en el foro del curso los enlaces. Muy bien. Entonces, cuando ya yo entro a esa herramienta, pues puedo comenzar a crear mi espacio de trabajo, que eso lo hicimos ya en la webconferencia pasada. ¿Sí? Ok. Entonces, continuando acá, es importante que ustedes también tengan, para esta parte van a necesitar descargar la herramienta, el Oracle Data Modeler para crear el diagrama relacional, ¿sí? Ahora les paso el enlace para que lo puedan crear. Y también vamos a continuar trabajando con la herramienta Oracle Apex, ¿sí? Entonces, es importante que realicen pues todas estas partes para poder crear, modificar, actualizar lo que ya tenemos en la base de datos, hacer las consultas con los join, con los operadores y crear funciones de agrupación, ¿sí? Entonces, ya yo creo que ustedes conocen el proyecto que tenemos, el cual es crear una base de datos para los eventos de la universidad. Ya esto lo vimos en la clase pasada. Identificamos todas esas entidades posibles que puede tener esa base de datos, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, esto era para recordarles que este es el proyecto que vamos a seguir trabajando con lo que ya ustedes hicieron en la primera fase. Bien, entonces, aquí chicos, ¿por qué es importante las formas normales? O el proceso de normalización. ¿Sí? Este proceso de normalización de bases de datos consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad relación al modelo relacional. O sea, ¿qué pasa aquí? Yo tuve ya mi primer insumo, que fue el modelo entidad relación que ustedes entregaron en la fase de análisis. Teniendo en cuenta ese modelo, ya yo puedo aplicar las técnicas de normalización para obtener el diseño final de mi base de datos, ¿sí? A ese diseño final, el producto se representa con el modelo relacional. Entonces, tengan claro que uno de los puntos que sigue ahorita es obtener el modelo relacional, ¿sí? Después de aplicar las técnicas de normalización. Las bases de datos relacionales se normalizan para evitar la redundancia de datos. Ya habíamos hablado del tema de redundancia de datos, que es cuando hay muchos datos que yo puedo simplificar. Evitar problemas de actualización de los datos en las tablas. Proteger la integridad de los datos. ¿Sí? Entonces, estos son como, digamos, las principales razones por las cuales uno debe realizar o aplicar las formas normales. Aquí hay un ejemplo de la primera forma normal. Quiero que de pronto, no sé si, creo que no se ve muy bien, pero ustedes lo tienen allá. Tengo una tabla ya creada, ¿cierto? Entonces, la primera forma normal dice, sus atributos tienen valor atómico. Esto quiere decir que tienen que ser indivisibles, ¿sí? Entonces, cuando pasa esto, yo tengo que siempre que buscar que mis registros en la base de datos no se puedan, digamos que dividir más. O sea, todos los campos tienen que ser atómicos. En este caso, como ustedes pueden ver, tenemos una tabla donde almacenamos el ID de una persona, el nombre, el puesto, el salario, el email, ¿cierto? Entonces, en este aspecto, esta tabla todavía no estaría normalizada, ¿ya?
Ahora, no sé, pero voy a hacerlo por acá voy a abrir un Excel aquí para crear los ejemplos y se vean mejor. Qué pena, tutor, es que como estoy con datos, me quedo sin señal. Ajá. Voy a crear aquí una tabla rapidito, ¿verdad? Digamos una tabla que se llame personas. Y aquí voy a crearle que tiene un registro nombre, el ID, ¿cierto? O no sé, documento, para que sepamos, documento. Apellidos. Aquí puede ser dirección, teléfono, correo, sexo, ¿verdad? Listo, digamos que esta es una tabla que ya yo tengo aquí creada en mi base de datos, ¿sí? Estos son mis atributos, ¿sí? Estos son los atributos que tengo de mi base de datos. Entonces, yo aquí voy a almacenar los registros. Digamos que este sería el 1, ¿sí? Que se llama Mariano Romero, por ejemplo. Dirección, calle 2. Teléfono, vamos a poner que un teléfono que se llame el 320, ¿cierto? Un correo que es gmail.com y sexo masculino. Vamos a dejar M nomás. Acá tenemos, bueno, y aquí profesión, vamos a poner profesión aquí. Es ingeniero de sistema. Bien. Acá tenemos al número 2, que sería María. Vamos a ponerle aquí María Fuente. Vive en la calle 3. Por ejemplo, tiene un teléfono que es el 321 y su correo es m@gmail y es femenino. Esta es abogada. Listo. Entonces aquí tengo mi tabla y digamos que tiene muchos datos. Sí, digamos que tiene muchos datos, pero por ahora vamos a hacer el ejercicio con esto para que ustedes lo puedan entender en qué consiste la forma normal. Digamos que aquí este mismo ingeniero, ¿cierto? Mariano, él tiene también otro teléfono. Aquí tiene el 320 y aquí tiene el 323, ¿sí? Pero también tiene otro correo, ¿ya? Digamos que ese mismo, pero acá es con Hotmail. Resulta que María puede ser aquí también. María también tiene otra profesión. Ella, además de ser abogada, también es, digamos, a colocar aquí qué. Ingeniera ingeniera industrial. ¿Sí? Bueno, ¿qué pueden observar ustedes aquí en esta tabla? Chicos, los escucho. Que está repetido Profe, el que de repite María los datos. Fuente.
Hay una repetición de dos datos iguales. Perfecto. Entonces, la primera forma normal siempre se busca que el evitar la redundancia de los datos, de que el ID, en este caso que es documento, no se repita, que sea un valor único. Entonces, para eso, yo tendría que separar, ¿verdad?, los datos que se repiten en este caso. ¿Sí? Los datos que se repiten en este caso para evitar eso. Entonces, en la primera forma normal, yo puedo hacer lo siguiente. Bueno, voy a crear una nueva entidad, ¿verdad? Una nueva entidad para que esto no pase. En este caso, vamos a buscar, ¿verdad? Primero que todo, que no se repita el tema, digamos, de la profesión. En este caso, de la profesión. ¿Sí? Entonces, para eso yo tengo que crear una nueva entidad que se llame profesión. Y aquí va a estar el ID de persona, ¿sí? Bueno, primero el ID de la profesión. Y el ID de persona, ¿cierto? Más el nombre de la profesión. En profesión. Entonces aquí voy a almacenar los datos. Este sería el 1, esta sería la persona 1 y esta sería la profesión ingeniero de sistema. ¿Sí? Entonces aquí ya relacionado que el ID de esta profesión, ¿cierto? 1, se relaciona con la persona 1 y que es un ingeniero de sistema. Entonces la persona 1 también, nuevamente, ¿cierto? Perdón, esta es la profesión 2, que también, ¿quién es el otro que tiene la profesión 2? Con la persona 2, que es abogada. ¿Sí? Y además la profesión 3 con la persona 2, que es ingeniero industrial. Listo. Entonces ya de aquí me quedaría esta nueva tabla, ¿cierto? Y sencillamente elimino la profesión de acá. ¿Sí? Y también voy a quitar este registro que estaría aquí porque ya María no lo duplicaría por la profesión, ¿cierto? Porque ya la tengo relacionada aquí. En este caso ya yo tendría, digamos, mis tablas en primera forma normal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta tabla ya me estaría eliminando esto. Es primero que voy a hacer. Para yo pasar a la segunda forma normal, dice que tengo que revisar las dependencias transitivas y dependencias funcionales, ¿sí? O sea, que todas dependan de, digamos, de la clave principal. En este caso, ¿sí? El nombre de la profesión depende del ID de profesión, pero no depende del ID de la persona. Entonces, ¿qué pasa aquí? En este caso, ya me tocaría aplicar segunda forma normal. Entonces, como no hay una dependencia funcional de este campo con este, ¿cierto? Entonces, toca separarlos en tablas independientes. ¿Ok? Entonces, esto significa que ahora, esto quedaría así. Voy a ponerlo aquí abajito, aquí a un ladito. Esto quedaría así. Entonces aquí tengo esta otra tabla, chicos, que se llama, por ejemplo, se llama profesión.
Esta se llama profesión ahora. Y esta ya no sería profesión, sino persona por profesión. Entonces, ya aquí, miren, en este caso, ya para estas tablas que están aquí, para esta y para esta, he aplicado segunda forma normal. Sí, segunda forma normal. Ahora, volviendo a la primera, pregunto, ¿el sexo depende del ID de la persona? ¿Lo escucho? No, no, para nada. Para No nada, profe. depende. ¿De quién depende el sexo? ¿De qué campo depende el sexo? Del nombre. Del Campo nombre. persona. Del nombre. Sí, señor, del nombre. Porque si alguien se llama Mariano, ¿cierto? Si alguien se llama Mariano, enseguida uno sabe, ah, es un hombre. Pero si alguien se llama María, es una mujer. Pero si usted le dicen, bueno, el documento 7830461, ajá, puede ser hombre, puede ser mujer, no se sabe. Entonces, el censo no depende del ID. Entonces, como no hay una dependencia funcional del ID, se dice que hay una dependencia transitiva del campo nombre, porque sí depende del nombre, pero no depende del ID. Entonces, en este caso, tenemos que hacer lo mismo, segunda forma normal, ¿sí? Entonces, para esta tabla tenemos que crear una nueva tabla, ¿cierto? Que se va a llamar sexo. Y sexo va a tener el ID, sexo, el nombre del sexo, vamos a ponerle N sexo, ¿sí? Que sería aquí el 1 para masculino o para M, el 2 para F y el 3 para X, ya, ahí no definido. Entonces, aquí tengo mi tabla censo. ¿Sí? Bien, pero listo. Quiere decir que ahora, ¿sí? Ahora yo tendría, en vez de aquí censo, yo tendría que colocar, ¿qué tendría que colocar aquí? ID censo. Entonces, en este caso, ya estoy aplicando tercera forma normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en vez de colocar o repetir siempre el censo, voy a colocar nada más el ID, que siempre vamos a tener, una persona va a tener un ID. En este caso sería el 1, ¿cierto? El 2 y aquí 1 y 1, ¿sí? Pero, profe, pero todavía aún siguen siendo muchos datos repetitivos. Ah, sí, ¿por qué? Porque es que Mariano, como ustedes lo pueden ver, tiene otros campos, por ejemplo, teléfono, que se aplica en tercera forma normal cuando un dato transitivo es, perdón, aquí ya cuando es en la cuarta forma normal, cuando un dato transitivo tiene múltiples datos, ¿sí? ¿Cuándo es múltiples datos? Hombre, porque teléfono puede tener varios teléfonos y puede tener varias direcciones de correo electrónico. Entonces, cuando estas dependencias transitivas pueden obtener o cumplir o almacenar muchos datos, se deben de eliminar en una tabla independiente, ¿sí? Entonces, todos estos datos deben pasar a una nueva tabla para yo poder tener lo más simple posible mi base de datos relacional, ¿sí? Entonces, me tocaría aquí crear una nueva tabla, ¿sí? ¿Una nueva tabla para quién? Para correo y una nueva tabla para teléfonos, ¿sí? Igual, tengo el ID del correo y acá dirección, puede ser dirección
dirección E, para decirlo así. ¿Sí? ¿Y qué pasaría aquí? Bueno, listo, digamos que yo tengo el correo 1, ¿cierto? Que es de Gmail, digamos este que está acá. Y tengo el correo 2, ¿verdad? Para la misma persona. Para la persona, bueno, este sería el 2. Sin embargo, aquí tengo que agregar, ¿cierto? La relación, porque no, hasta el momento he creado la tabla, ¿sí? Está el ID 1, que es de Gmail, Gmail, tengo el ID 2, que es Hotmail, ¿verdad? Pero bien, ¿a quiénes pertenecen ese correo? Porque aquí también tengo otro, que es este. Este sería el 3, ¿sí? Hasta ahí no sé a quién pertenece, porque tengo que anexárselo a una persona. Entonces, aquí yo tengo que incluir, ¿cierto? El ID de esa persona. Ahora sí, este pertenece a la persona 1, este pertenece a la persona, pues, al 1. Este al 1 y este al 2. ¿Sí? Ahí tengo ya mi tabla construida. Bien, lo mismo pasaría con los teléfonos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si ya yo tengo esta relación, ya yo puedo eliminar de aquí. Bueno, no lo voy a eliminar porque se me va esta, pero ya yo puedo quitar estas de aquí. Esta ya no existiría acá, ¿cierto? Ya no existe esta aquí, porque ya tengo la relación con ID correo. Y ya yo no tendría que haber repetido. ¿Cuál era que tenía repetido? Bueno, de los correos. Ya, este ya lo quité. En este caso, ya yo puedo quitar aquí este que tiene este teléfono repetido, ¿cierto? Puedo quitar esta. Sin embargo, todavía tengo el problema con teléfono, porque Mariano tiene 2 teléfonos diferentes. Pasa lo mismo, ¿cierto? Pero yo puedo crear aquí una tabla que se llame, vamos a crear acá teléfonos. Entonces aquí yo puedo crear el ID del teléfono, el tipo, si usted, por ejemplo, si es casa, si es móvil, si es fijo, también lo puedo hacer aquí. O sea, podemos darle un nombre, tipo de teléfono. ¿Sí? Entonces aquí tengo, digamos que este es el 1 y que este es móvil y que el número es el 320. Acá tengo otro que es el número 2, que es de oficina y es el 323. Y acá tengo otro teléfono que es el número 3, que es bueno, que también es un móvil, ¿cierto? Y es el de María, que sería el 321. ¿Qué pasa aquí todavía? Aquí me toca hacer una relación, ¿cierto? Diferente para poder decirle que a qué teléfono pertenece, ¿sí? A cada persona. Entonces, para eso, yo tendría que darle aquí el ID persona. Este pertenece al 1, a la persona 1, y esta es la persona 2, persona 1 también. Listo. Cuando ya tengo esta forma normal, entonces ya ahora sí. Miren que de aquí puedo quitar a Mariano Romero. He realizado y he aplicado hasta la 4ª forma normal, ¿sí? Y he simplificado
en este caso, la duplicidad de datos. ¿Ya? He simplificado la duplicidad de datos. ¿Preguntas, chicos? ¿Se fueron? No, señor. De pronto al momento de realizar tal vez estas validaciones, hay manera como de evidenciar mientras que uno va creando la base de datos de este tipo de situaciones. Por ejemplo, puede que este es el ejemplo más claro para poderse dar uno cuenta, por ejemplo, en el estado, perdón, en el sexo, en el tipo de sexo, uno se puede crear este ejemplo. Pero si yo estoy diseñando, o eso, no estoy haciendo, digamos que la creación de mi tabla, de mis tablas y demás, puedo detectar de una manera anticipada que esos datos pueden estarse duplicando de una manera, o cómo podría de pronto de manera anticipada darme cuenta de esa situación. Bien, mira, para eso tienes que tener claro el concepto de las formas normales. Entonces, la primera forma normal ya la tenemos clara, ¿verdad? Que es que todos los productos o valores sean atómicos. Primero, que no se puedan dividir. Y segundo, pues que el ID principal no esté duplicado, ¿sí? En la segunda forma normal tenemos que analizar lo que ya les había explicado, que primero, ¿verdad? Que todas las tablas estén en primera forma normal, ¿sí? O sea, si las tablas aún tienen, digamos, multiplicidad de registro, entonces aún no están en primera forma normal, ¿ya? Entonces, los atributos no claves que no son claves, venía aquí, los atributos para la segunda forma normal, también tienes que mirar que los atributos que no son clave de la clave principal, tienen que ser dependientes. O sea, si no son dependientes de la clave principal, lo que yo les decía ahí, entonces hay que buscar la forma de crearlo en una nueva tabla, ¿sí? O sea, yo tengo que revisar que en mi segunda forma normal, todas las dependencias, por decirlo así, sean funcionales. Si son transitivas, yo las llevo a otra tabla, ¿sí? Entonces, eso es para tenerlo claro. Cuando ya yo veo que todas quedan funcionales en las tablas, ok, entonces ya puedo pasar a la tercera forma normal, ¿sí? Que dice que no existe ninguna dependencia transitiva entre los atributos que no son clave, ¿sí? Entonces, aquí yo verifico el tema ya cuando me parece la duplicidad, en este caso, de los datos que son transitivos, que pueden obtener varios datos. ¿Okay? Lo que yo les decía ahorita. El correo, teléfono, esos campos que pueden obtener varios valores, normalmente que son de una dependencia transitiva, yo los llevo a una nueva instancia. Ahí estaría aplicando tercera forma normal. Ya prácticamente esa de la cuarta forma normal o la voice cop ya son muy poco se utiliza porque cuando ya usted llega en esa instancia, pues ya han revisado prácticamente casi todos los valores de la base de datos. ¿Sí? Perfecto, sí, señor. Muy bien. Miren, entonces, el diagrama relacional más que todo va a quedar ya cuando ustedes tengan claro todas esas entidades, cuando ya ustedes validaron todas las formas normales, ahí sí van entonces a descargan la aplicación. Voy a pasarles aquí el enlace que lo tengo por aquí. De Oracle Data Modeler y lo hacen en esa herramienta. Voy a pasárselos acá. ¿Sí? Descargan la herramienta Oracle Data Modeler y ahí van a hacer el diagrama relacional. Recuerden que ustedes podrían extraer el script, pero la idea no es que extraigan el script del diagrama relacional de Oracle Model y copiarlo en Oracle Apex. La idea es que ustedes puedan escribir el código. ¿Por qué se los digo? Porque cuando ustedes transcriben ese código, ustedes van a aprender,
se van a equivocar, van a aprender a validar los errores. Entonces, la ideal es que ustedes puedan transcribir el código, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí ya les copié el enlace para que descarguen la herramienta. Recuerden que vamos a seguir trabajando con Oracle Apex. Ya ustedes tienen, pues la mayoría, me imagino que ya tienen el espacio de trabajo, ¿cierto? Ya tienen las tablas creadas, ¿sí? Y aquí es este espacio donde van ustedes a trabajar, ¿sí? Van aquí en SQL Workshop. Y aquí vamos, pues, para los que los tienen en inglés, ¿verdad? SQL Command. Y este sería donde nosotros vamos a escribir todo el código que vamos a utilizar, ¿sí? Ya pregunto, ¿quiénes de los que están aquí tienen las tablas creadas? Yo las tengo creadas. Muy bien. Yo ingeniero también. Excelente. Entonces miren que lo primero que dice acá ya es, listo, tenemos creadas las tablas. Como ya ustedes tienen una base de datos inicial, lo que yo les voy a pedir es que mejoren esa base de datos aplicando las técnicas de normalización y van a crear las tablas adicionales que salieron, porque me imagino que le van a salir unas nuevas tablas. Para eso van a utilizar el comando create. Create, recuerden que con create yo puedo crear tablas, usuarios, funciones, vistas, en fin, todo lo que ustedes puedan. Además de eso, como ya ustedes van a tener unas tablas creadas, ¿cierto? Entonces van a tener la necesidad de hacer una alteración a esas tablas, ¿sí? Entonces para eso van a utilizar el comando alter, ¿ya? El alter, ustedes se lo aplican alter table, alter user, bueno, en fin, dependiendo del objeto que vayan a alterar, ¿sí? El truncate, si necesitan borrar toda una tabla, de pronto el drop, el drop, si necesitan borrar toda la tabla, o el truncate, si necesitan borrar la información de la tabla y no borrar todo el objeto. El rename, pues si necesitan cambiar el nombre de esa tabla. Entonces, lo ideal es que ustedes hagan uso de cada uno de estos comandos y dejen la evidencia en la guía, perdón, en el informe, ¿sí? Por eso le están pidiendo, venga, utilice el lenguaje de definición de datos y cree las tablas de acuerdo, pues lógicamente, a el nuevo diagrama relacional que obtuvieron, ¿sí? Y alteren las que necesiten alterar, eliminen las que necesiten eliminar o renombren las que necesiten renombrar, ¿cierto? Entonces, ese sería el punto 5. En el punto 6, vamos a insertar datos. Entonces, aquí, pues, dependiendo de las tablas que ustedes tengan, yo puedo insertar mis datos. Aquí, por ejemplo, vamos a crear unas tablas que ya yo creo que la vez pasada hicimos todos. Pero una que no haya creado, por ejemplo, programa. Esta creo que no la creé la vez pasada. Sí, para comenzarles a explicar acá. Digamos que yo voy a crear una tabla que se llame programa, ¿cierto? Miren, siempre es importante tener claro esto. La palabra create, ¿sí? Es la que me indica que voy a crear. Voy a crear algo, voy a crear un objeto, ¿sí? Seguido, tengo que decirles qué objeto voy a crear. En este caso, le estoy diciendo, voy a crear una tabla. Entonces, para eso utilizo create table, ¿sí? Entonces, crear tabla. Después de eso, tengo que decirle el nombre de esa tabla, ¿sí? Entonces, create para crear, table para indicar que es una tabla y el nombre que le voy a dar a esa tabla, ¿sí? Bien. Después de eso, tengo que indicarle cuáles son los, pues decir, ya aquí los campos o atributos que va a tener esa tabla. En este caso voy a decirle, bueno, va a tener un ID,
programa, que esa es la clave principal. Pues todavía no le estoy diciendo que es la clave principal. Le estoy diciendo que es el ID programa, que es de tipo number, ¿sí? Que puede contener todos los números, pero que no tiene decimales. O sea, cuando esta coma significa cuántos caracteres después de la coma va a tener. Si yo le digo que 0 significa que no tiene decimales. Si yo le dijera aquí 1, significa que si yo escribiera ya, el ID sería 1, necesitaría darle, ya sea, si no le doy un valor, pues lógicamente va a dar 1,0, ¿sí? Pero entonces siempre va a ser 1, algo. Si yo le dijera 1, ¿sí? Si le dijera 2, sería 1,00. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que después de la coma va a tener 2 caracteres. A mí no me interesa, yo le voy a decir que 0 por aquí y no hay problema. Entonces, como es clave principal, siempre tiene que indicar que no va a aceptar valores nulos. ¿Sí? Recuerden eso, no acepta valores nulos. Y lo habilito. Listo. Aquí ya indico con coma que ahí termina el primer registro. Segundo registro, nombre del programa. ¿Sí? ¿Qué tipo? Varchar, en este caso. La extensión de 100. De pronto hay un programa que tiene 100 caracteres. Tengo que indicarle que usted diga, profe, no, hombre, son estamos reservando mucho espacio de memoria. No hay ningún programa en Colombia o en el mundo que tenga más de 100 caracteres. Póngale 50. Ajá, perfecto. Vamos a darle 50 entonces. ¿Ya? Como tiene que tener siempre un nombre ese programa, entonces yo tengo que decirle que no acepte nulo y lo habilito, la como para decir que va a terminar ese registro y empezar el otro, ¿cierto? Entonces, ID escuela, porque en algún momento yo voy a relacionar o en mi diagrama que ya yo hice, ¿cierto? Yo dije que programa se relaciona con una escuela, ¿sí? Entonces, aquí yo le estoy diciendo, bueno, va a tener este campo, se llama ID escuela, que es de tipo numérico o number, igual, acepta todos los números y va a tener 0 decimales. Como yo lo proyecté, que va a ser una clave foránea, pues lógico que no puede aceptar nulos. Entonces, igual, no null, y lo habilito. Bien. Total créditos. Digamos aquí yo tengo, no sé, cuántos créditos llevo aprobado, ¿cierto? En este caso, le voy a decir que es tipo numérico. Profe, ¿y por qué no le colocó entre paréntesis asterisco coma 0? ¿Sí? Si yo lo dejo sin esta especificación, el sistema automáticamente asume que acepta todos los números sin decimal. ¿Sí? Sin decimal. ¿Ok? Profe, ¿por qué no le colocó el no null? Porque este es un dato que puede estar vacío. ¿Sí? Un dato que puede estar vacío. O sea, puede contener espacios en blanco. ¿Ya? Así lo puedo dejar. ¿Ok? Recuerden el objeto constraint. ¿Sí? El constraint para indicar que va a ser mi clave principal. Entonces, este que está aquí es un identificador único. ¿Único para qué? Para crear el índice primary key. ¿Sí? Entonces, un constraint me indica que voy a crear un índice que se llama primary key, que es una clave principal, ¿cierto? Entonces, la clave principal, por decirlo así, cuando yo lo quiero buscar con un acceso rápido, se va a llamar programa key, PKey, ¿sí? Cuando yo busque programa PKey, voy siempre a encontrar es el ID programa, ¿sí? Aquí estoy creando un constraint para la clave primaria de esta table o de esta tabla, que se llama ID programa. Entonces aquí le estoy indicando que la clave principal de esta tabla va a ser el ID programa, ¿sí? Cierro con Usain Index Enable y
Listo, corro. Si no tengo problemas, debe funcionar aquí en Run. Aquí está el error porque ya es una tabla que ya he creado en otra ocasión, ¿sí? Ya esta tabla la tengo creada. Por eso me sale el error aquí. Recuerden que ya esta base de datos yo la he ido creando para hacer los ejercicios. Pero quería explicarles a ustedes esta estructura. Chicos, ¿algunos de los que están aquí aún tienen inconveniente con la estructura de crear las tablas, Julián, Andrés? Sí, señor. Adelante, tienen la mano levantada. No, tutor, ahí en donde está creando la tabla, la referencia de la clase escuela, ¿no importa en qué orden lo haga? ¿O debo de seguir una secuencia? ¿O lo puedo hacer al final, en principio? ¿Cómo así? No te entiendo la pregunta. Bueno, usted tiene 3 atributos creados inicialmente cuando está creando la tabla. Ajá. Creo que en la 4ª o 5ª fila está el ID escuela, que es la relación de programa con escuela. Tú me dices que lo puedo poner aquí, pues, abajo. Sí, o sea, no importa el orden, yo lo puedo colocar iniciando ahí donde lo tiene o al final. Sí, O debo claro. seguir algún... Sí, ya el orden se lo das tú. Ah, bueno. Porque Bien. era que yo había visto que en el anterior estaba primero la creada el ID de programa y en el segundo estaba el ID de la tabla que se relaciona. Ah, sí, sí, no, no. Mira que igual no te afecta, ¿verdad? La posición, ¿sí? Tú lo puedes crear acá también sin ningún inconveniente. Solamente que, pues, para que no se vea así como, para que lleve como una relación, mira que el nombre depende del ID y pues ya sería, lo puedes colocar después en los que sigue, ¿sí? Pues si quieres dejarlo al final, lo puedes dejar acá al final, no hay problema. Ah, bueno, señor, gracias. Muy bien, ok. Bien, entonces, miren, eso para crear las tablas, ¿cierto? Si yo quisiera, por ejemplo, alterar algo, ¿sí? En este caso, digamos que yo tengo la tabla centro, ya la he creado, ¿verdad? Y yo quiero decirle, bueno, en este caso, como ya yo creé una tabla que se llame centro y creé una tabla que se llama zona, ¿sí? Ya ustedes crearon las tablas y yo digo, bueno, listo, yo cuando la estoy creando, hasta ese momento, no les estoy indicando que tienen una relación, ¿sí? Que se conecten, no les estoy indicando, ahí, conéctense, simplemente estoy creando, por ejemplo, este atributo que yo acabo de crear aquí, o sea, este ID escuela como tal, no me está diciendo ya directamente que hay una relación con la escuela, no. Yo creé el atributo, pero hasta ahí lo contiene. Cuando yo le voy a decir aquí, por ejemplo, en este caso, voy a hacer un alter table, ¿sí? Quiere decir alterar una tabla. ¿Cuál tabla? Centro, ¿sí? Entonces voy a decir, le digo al sistema, altere la tabla centro. ¿Cómo la va a alterar? Adicionando un constraint, ¿sí? Adicionando, adicionando un constraint, ¿sí? Un constraint que se va a llamar ¿cómo? Se va a llamar centro FK, ¿sí? Ojo, este nombre de este constraint, recuerden que los constraints son identificadores únicos, no se deben repetir en ninguna parte de la base de datos. Si se repiten, les va a aparecer un error, ¿ya? Entonces, altere la tabla centro y adicione un constraint que se va a llamar centro FK, ¿sí? Donde le va a indicar un foreign key, un foreign key, o sea, una llave secundaria o una llave foránea, ¿sí? Entonces, aquí le estoy indicando que a la tabla centro que ya yo he creado, ¿sí? Le va a adicionar un constraint que se va a llamar centro FK
¿sí? Pero ¿qué constraint le va a asignar? Un foreign key, o sea, una llave secundaria o llave foránea. ¿A qué campo? Al ID zona, ¿sí? O sea, aquí le estoy diciendo que el ID zona, ¿sí? O sea, este campo, ID zona, que se encuentra en la tabla centro, ¿sí? La convierta en una llave foránea y la va a referenciar, de la tabla zona, ¿sí? De la tabla zona en el campo ID zona. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, voy a irme aquí el ejemplo por ejemplo, aquí, yo le estaría diciendo, allá en otras palabras, le estoy diciendo, por ejemplo, esta relación, digamos, a este ID sexo, ¿verdad? Que está en la tabla persona, va a convertirlo en una llave foránea, ¿sí? Conviértalo en una llave foránea, que es el cual lo va a referenciar ¿de dónde? De la tabla sexo y del campo ID sexo, ¿sí? En este campo está referenciando este 1 con este 1. Entonces, ahí sí le estoy diciendo, bueno, va a haber una relación entre la tabla persona y la tabla sexo. Y para eso va a seleccionar el ID sexo que está en la tabla persona, ¿cierto? Y lo va a relacionar o referenciar con el ID sexo que está en la tabla sexo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy diciendo aquí. Tome el registro, ¿verdad? Perdón, el atributo que está en la tabla centro, que se llama ID zona, y lo va a referenciar, ¿sí? Con el ID zona que se encuentra en la tabla zona. ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien, chicos. Entonces, a todas las tablas que tengan una relación, ¿sí? O que tengan relación de clave foránea, ustedes deberían de hacerle, con esta sentencia, el alter table. Simplemente van a modificar el nombre de la tabla, ¿cierto? A donde lo van a adicionar, le van a colocar siempre, yo acostumbro a colocarle el nombre del centro más el FK para indicarle que es un foreign key, ¿sí? Foreign key y el ID que van a referenciar y de dónde lo van a referenciar, ¿ya? A todas estas tablas que tengan relación deben de aplicarle esto. ¿Para qué? Para que ustedes por aquí, explain, ¿dónde que está? Date un momentico, yo les busco acá. Story Commando Town. Workshop. Esperen un momentico aquí, yo busco algo aquí, tabla persona. Tabla persona, data index. Gran estático. DDL. Aquí en el DDL, miren, aquí en el DDL ustedes pueden ver el código, ¿sí? Todo el código que tiene esta tabla persona relacionado, ¿sí? Todo lo que ustedes hagan, cuando ustedes vayan a esas tablas, pueden consultar aquí en el DDL. Estoy buscando, que ahora no me recuerdo bien, es el modelo. Columna, data. ¿Y dónde está el modelo de esta herramienta? Chicos, esperen un momentico que no encuentro el modelo de la herramienta. Vistas, no es index, data line, trigger, funciones, paquetes, zona, filter, data load.
Acá no es. ¿Ves? Se me perdió ahora. Columna, romance, mono. Índice. Bueno, los índices los pueden ver aquí. Miren que ese índice que hemos creado, persona aquella que tiene, podemos ver aquí todos los índices que hemos creado, también lo pueden ir viendo acá. Eso que yo les hablé de los índices, aquí está la información. Persona PKI, que esta es la clave principal que hemos creado. Si vamos a las otras, pues ustedes pueden ver todos los índices que pueden ir creando. Pero estoy buscando, y me disculpan porque no lo encuentro, es cuando, para mostrarles el modelo de diseño relacional. Statistics, dependencias. Aquí no es. Ve qué raro. Yo no lo encuentro. Vamos. Zona. Tiene permiso, contrae en el index y columna fit. Bueno, se me pasó para mostrarles acá por donde se veía el modelo, cómo va quedando el modelo relacional, ¿sí? Después en un videito se los mando para que miren cómo va quedando el modelo relacional construido con las mismas líneas. Ahorita no lo encuentro. Bien, chicos, entonces, hasta el momento, ¿qué preguntas tienen? Bueno, si yo quisiera insertar datos en una base de datos, ya vamos aquí. Digamos que yo tengo, ¿cierto? La sentencia que ustedes conocen, el insert into, tengo que saber insert into, para decirle que voy a insertar, ¿sí? En la tabla, en este caso zona, un dato. Para eso tengo que utilizar esta sentencia, insert into, el nombre de la tabla, donde voy a insertar values, que me indica los campos que voy a evaluar, ¿sí? Entonces, para eso, yo le digo, venga, en la tabla zona, créeme, ¿cierto? O evalúe un ID, digamos, ya en este caso, el 5, que se va a llamar, a ponerle aquí el nombre de la zona sur. ¿Sí? Yo voy a crear esta zona. ¿Por qué? Porque esa tabla tiene esos dos campos, el ID zona y el nombre de la zona. ¿Sí? Para eso yo tengo que saber cuántos campos tiene esa zona y miren que me dice, listo, se ha anexado una nueva fila. ¿Ya? Si fuera en centro, yo tendría igual, inserinto, el nombre de la tabla, valuex, que son los datos que va a evaluar para insertar en esa tabla. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera consultar o traer, ¿sí? ¿Cómo haría yo para conocer qué datos tiene esa tabla? Entonces, tengo que decirle, select, tráigame todos los atributos de la tabla que. ¿Qué tabla sería la que voy a consultar? De la tabla zona, ¿verdad? Vamos a ver qué sale aquí. Entonces, miren que de la tabla zona me está trayendo que hay un ID, ¿sí? Que se llama 1, zona Amazonía Orinoquía, 2, que se llama Caribe, 3, que se llama Centro Bogotá, Cundinamarca, y 5, que se llama Zona Sur. ¿Ya? Ahora, si fuera más específico,
Si yo quisiera saber más específicamente de dónde es esa, o específicamente de una zona, yo lo podría hacer, ¿cierto? Ahora, si yo quisiera que solamente me trajera un campo, también lo podría hacer. No le dijera select asterisco from, sino que le tendría que indicar select, ¿cierto? El campo que voy a, por ejemplo, a traer, que sería, digamos, nombre zona, así lo trae, nombre y un bajo zona, de la tabla zona. Hay un error. Select Nombre. nombre. No, escribí mal, nombre. Listo. Ya me está trayendo solamente el campo nombre de esa tabla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estoy indicando aquí qué columna me va a traer. Ya no me va a traer todas las columnas, ¿cierto? Sino me va a traer la columna que le estoy indicando. Entonces, esas son las dos formas que lo puedo hacer. Puedo traer todos los registros con select asterisco from, ¿sí? O especifico qué dato quiero que me traiga. Entonces, miren que ya aquí empecé a jugar con las consultas, ¿cierto? Select. Con select yo puedo decir select asterisco from, donde tal cosa, ordene por tal o agrupe por tal, ¿cierto? Tráigame cuáles los que existen, los distintos, en fin, todas estas que tienen ahí, simplemente es comenzar a jugar con eso. Entonces, aquí donde el ID, ¿qué se llama? ID.zona igual a 1. No me acuerdo si se llama el campo así. Vamos a ver acá cómo se llama ese campo. Este se llama... Digo, no me acuerdo el nombre del campo. Se llama ID-zona. Ya, miren lo que hizo. Entonces, aquí ya le estoy diciendo, venga, seleccióneme, ¿cierto? Todos los registros de la tabla zona donde el ID-zona, o sea, donde este campo sea igual a ¿quién? A 1. Entonces, si hubiera aquí otro 1, pues lógicamente que me lo va a traer. Pero como solamente hay uno solo, pues me trae este solo registro. ¿Sí? Si le coloco aquí 2, me va a traer el registro 2, que es Caribe. ¿Sí? Y así sucesivamente. Chicos, así debemos ir construyendo pues cada una de las... Miren que no es complejo, simplemente es entender para qué sirve cada una de esas sentencias y poderlas ir realizando. Si yo quisiera insertar registro, pues Profesor, lógico que nuevo disculpe, registro lo inserto. Sí, ¿quién está pidiendo la palabra? Hernán. Hernán o César. César Luis, aquí. Adelante Hernán y luego César. Ya que cada uno tenemos que utilizarlo con las entidades que nosotros encontramos de la actividad anterior. Sí, claro. O sea, tienen que ir aplicando lo necesario a las que ya ustedes realizaron en la actividad anterior. ¿Ok? Hernán. Sí, profe. Vea, la inquietud mía es la siguiente. Yo tengo la tabla, pero la hice en un documento plano. La verdad la hice en un documento plano. No me muestra la opción para guardar, profe. La primera, la segunda. ¿Esas tablas las podemos modificar? O sea, la opción nos permite modificarlas. Un ejemplo, que tengo el ID y me quedó mal de pronto el ID. Necesito modificarlo si la tabla me permite ya dentro del programa. Sí, claro, por eso tienes que utilizar ya sea
O sea, depende de qué quieras hacer. O sea, si vas a usar un alter table para alterar un registro o un update para la, o sea, si es como tal el diseño, estamos hablando de la tabla, ¿cierto? Diseño, porque te acuerdas que tenemos el DDL, que es para toda la parte de diseño, definición de datos. Si es una tabla como tal, utilizamos el actualizar, el update. Muy bien ahí, Jorge. Pero si ya es para manipulación de datos en las tablas, utilizamos el alter table. Ah, listo, profe. Sí, esa es la primera. La segunda, profe, lo que pasa es que, o sea, no he podido guardar, no he encontrado la opción en la aplicación donde guardar la información. O sea, por eso te digo, me tocó hacer la tabla sobre un documento plano porque no encontré la opción ahí. ¿Será que me falta algún aplicativo? ¿Me falta activarle algo para que me permita guardar la tabla dentro de la aplicación? Estás aquí, digamos, Normal, sí, señor. en el Apex, Sí, señor. ¿sí? Ok, pero por eso entonces mira que aquí en Workshop, él aquí te muestra, mira, todas las tablas que yo tengo creadas. Mira, aquí están, ¿sí? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, tú entras aquí a personas, como lo que hicimos ahorita, ¿sí? Tú quieres ver el DDL de eso, o sea, el código, mira que aquí me aparece, ¿ya? Ah, Todo listo. el historial que ha pasado con esa tabla. Listo, profe. Sí, ya. Esa era la inquietud mía, porque no veía como la base de datos completa para en caso de que quisieran modificarle algo, que sí se la modificara sobre la tabla, que de Bueno, pronto no fuese a cometer, o sea, ¿a qué voy? Que cometiera un error al momento de modificar la tabla, la hiciera sobre otra tabla y necesitara devolverme a buscar la tabla para corregir el error. bueno, entonces si tú también de pronto lo que puedes hacer aquí en SQL Script, ya tú tienes la tabla diseñada. Por acá creo que puedes crear un script, generarlo y también subirlo, ¿sí? Ya, aquí te creas un script, ¿verdad? Sobre lo que ya tú llevas y también puedes insertar script, que es desde otra, ya uno que tengas guardado en alguna parte, insertarlo acá para ejecutarlo. Pero ya eso de acá por SQL Script, ¿viste? Listo, profe, listo, le agradezco. Sí, porque es que muchas veces crea uno de pronto una segunda tabla, o sea, una tabla de pronto con datos diferentes y va a crear de pronto, ejemplo, ahí como dice zona centro, crea uno una zona centro que tenga de pronto diferentes datos y va a crear la misma tabla pero con diferentes datos. Entonces, eso era lo que quería, que tenía la duda, si se podía modificar. No, sí, ya con esa explicación ya me siento, o sea, ya con más capacidades de solucionar. Muy Vale, amable. igual, mira que en este caso yo la vez pasada tuve que crear un ejemplo, yo estaba creando el ejemplo zona. Si ya yo tengo una tabla que se llama zona, él no me va a permitir crear otra tabla con el mismo nombre, ¿sí? Me va a aparecer un error siempre, diciéndome pues que ya existe esa tabla, ¿viste? Lo único que podemos es modificar o alterar, Listo, sí, señor, gracias. ¿ok? Muy bien, chicos, entonces, bueno, miren, algún ejemplo con, digamos acá, ya para ir terminando, porque ya se nos está acabando el tiempo. Si yo quiero crear, por ejemplo, una consulta de pronto con un inner join, ¿verdad? Recuerden que la estructura siempre tengo que utilizar el select, ¿sí? En este caso, el nombre del centro es lo que me voy a traer. Seleccione el nombre del centro ¿de dónde? De la tabla zona, ¿sí? Y haga un inner join. ¿Con quién? ¿Sí? Con la tabla centro, donde, escuchen bien aquí, donde el ID de la tabla zona, el ID zona de la tabla zona, sea igual, escuchen bien, al ID zona que se encuentra en la tabla centro. Miren que, recuerden que siempre que yo estoy hablando de inner join, es porque estoy haciendo unas consultas entre dos o más tablas. ¿Sí? Entonces, yo le estoy diciendo aquí, mire, seleccione el nombre del centro, ¿verdad? Del centro. Seleccione el nombre del centro, o sea, el nombre de centro de la tabla zona.
¿sí? O sea, miren que la tabla zona, que tiene un inner, y haga un inner join con centro, donde, por esto aquí, entonces sería como una condición, el on, ¿verdad? Donde este ID que se encuentra en la tabla zona, sea igual al ID zona que está en la tabla centro, ¿sí? Y además de eso, le estoy dando la condición where, donde ese ID que se encuentra en la tabla zona sea igual a ¿quién? A 1, ¿sí? Entonces, eso debe arrojar un resultado. En este caso, me dice que encontró que el nombre de, escuchen bien, el nombre de ese centro que está en que cuenta con esta condición, ¿verdad? Que el ID 1 de la zona, ¿sí? Es Cartagena. Entonces, si yo recorriera toda la tabla, ¿sí? Vamos a ver si es verdad, select asterisco from, seleccione todos los registros de la tabla zona, no, perdón, de centro. ¿Sí? ¿Cuál es el que tiene el ID zona 1? ¿Quién me dice? Cartagena. Muy bien. Miren, Cartagena. Entonces le estoy diciendo, miren, en la tabla centro, hey, dígame cuál es el que está relacionado con la tabla zona y que tiene además el identificador número 1. Es Cartagena. ¿Sí? Es Cartagena. Entonces, para ponerles ejemplo, y miren que no es complejo, simplemente es entender qué quiero consultar. ¿Ya? Eso lo haría yo para todos los inner join, simplemente cambio, realmente ya es entender qué datos me voy a traer. ¿Sí? En este caso, estoy trayendo el que cumple la condición, ¿verdad? Que se encuentra con los dos, donde los dos son iguales y tiene la ID 1. ¿Sí? Entonces, ese me está arrojando solamente Cartagena, que es ese que cumple esa condición. Miren, nuevamente aquí lo corro. ¿Qué pasó? Me faltó seleccionar arriba. Aquí. Cartagena. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el único que tiene el ID zona 1 es Cartagena. ¿Ya? Si hubiera otro centro que tuviera ese ID de zona, me lo traería también. ¿Ok? Vamos a hacer aquí un ejercicio rápido de, digamos, que cuente algo. Bueno, estos son también sencillos. Vamos a ver aquí. De las funciones, ustedes pueden hacer funciones simplemente, miren, seleccione, ¿cierto? La función, en este caso la función max, y adentro van a escribir la operación, ¿sí? O la expresión que ustedes quieran. Entonces, aquí el ax es para indicarle como un apodo, o sea, cómo quiero llamarlo, cómo quiero llamar eso, ¿sí? Y sería correrlo. Bueno, como no tengo esta tabla sesión creada, pues lógicamente no voy a poderlo realizar. Pero simplemente miren que es hacer el select, la función, ¿verdad? Adentro la expresión que quiero. En este caso tendría que tener algo que se llame duración, ¿sí? Y ese voy a traer, le voy a poner que sea el máximo. O sea, ¿qué quiere decir? La función me va a buscar en la tabla cuál es el que más duración tiene. O sea, tiene que haber un campo que se llame duración. ¿Sí? Y me lo va a traer. Vamos a ver si ID zona. ID zona. Zona. Si me lo trae por aquí. From centro. Voy a hacer algo acá para ver qué me trae. Me está trayendo, ¿qué me está indicando aquí?
que yo le estoy diciendo que el ID máximo, ¿cierto? Que se encuentra en la tabla centro es el número 2, ¿sí? O sea que esa tabla solamente, me imagino que solamente tengo 2 zonas creadas, insertadas. Entonces me está diciendo que en la tabla centro el ID más grande es el número 2, ¿sí? Y ahí ya estoy implementando cómo yo utilizo las diferentes funciones. Chicos, vamos a parar ahí, ya son las 4, no sé si tienen preguntas. Ya con eso, pues prácticamente abarcamos casi todo lo que hay que realizar en esta actividad. Simplemente es aplicar todas esas cláusulas que se les están pidiendo en la guía y ejecutarlas sobre esas tablas que ustedes han construido o van a seguir construyendo en la herramienta Oracle Apex. No sé si vamos a dar unos 5 minuticos para preguntas. ¿Quién tiene preguntas respecto a lo que hemos conversado hoy? Bueno, si no tienen más preguntas, chicos, un placer. Voy a detener la grabación. Entonces, nos vemos en la próxima. A todos, muchas ingeniero, gracias muy amable. Muchas gracias, por ingeniero. su asistencia. Espero Profe, que... Gracias, muy amable. ¿me escucha? Sí, te escucho. Adelante. No, profe.